Entonces se forma la vesícula óptica. Esta vesícula óptica es una invaginación, formando lo que es la vesícula del cristalino. Como hemos comentado, el recordemos de superficie. Esta vesícula se va a formar de alguna forma esférica, teniendo unas células, podemos decir las anteriores, y unas células posteriores. Las células posteriores se van a ir alargando para formar el núcleo embrionario. ¿Vale? Este va a ser el primer núcleo que se forma dentro de lo que es el cristalino. De ahí las células anteriores van a migrar hacia el ecuador y a través de múltiples mitosis van a ir formando posteriormente lo que es el núcleo fetal. Entonces, el núcleo embrionario se va a ir formando lo que es el núcleo fetal. Ese núcleo fetal va a ir tras el alargamiento de las células anteriores con múltiples mitosis, dando lugar a la formación de dos suturas, una anterior, una sutura de Y anterior y una sutura posterior en Y invertido. ¿Vale? Bueno, estas mitosis siguen a lo largo de toda la vida. Entonces, cuando uno nace, ya se va formando lo que es el núcleo del adulto. Al igual como con la posesión, como capas de cebolla. ¿Vale? Esto es importante, como vamos a ver más adelante, porque va a dar lugar a posteriormente ciertas dificultades, como la visión de cerca, que va a ser la presbicia. Entonces, vamos a tener el núcleo embrionario, el núcleo fetal y el núcleo del adulto. Algo que va a envolver todo el cristalino es una cápsula. Esta cápsula, digamos, también tiene su importancia. Entonces, ya un cristalino de un adulto, más o menos se dice que pesa 200 gramos, 220 gramos, tiene una cápsula, una corteza, núcleos embrionario, fetal, del adulto. Todo este es un lente, básicamente, que tiene un alto poder dióptrico. Si más o menos ustedes en sus lentes les han dicho que tiene 1, 2, 3, 4, 5 dioptrías. Este cristalino tiene 18 dioptrías de poder. En teoría, porque para algunos tiene 18, 19, puede tener 20, puede variar su poder dióptrico. Pero en teoría tiene 18 para que digamos que el conjunto con los 42 dioptrías de poder de la córnea, indicamos que el globo ocular tiene 60 dioptrías de poder. ¿Vale? Está compuesto básicamente por agua y proteínas. De ahí, bueno, puede tener muchos otros elementos, como pueden ver, sobre todo potasio, glucosa y otros. Los más importantes, el agua y las proteínas. Es un lente que interviene en el proceso de acomodación. Nosotros, para poder ver a lejos y para poder ver a cerca, el responsable de poder acomodar tanto a lejos y a cerca es este lentecito, que es el cristalino. ¿Vale? Entonces te dice en teoría que debemos, para poder ver a lejos, todo el sistema de acomodación está relajado. Y para poder ver a cerca va a intervenir el cuerpo ciliar, la zónula, el músculo ciliar y el cristalino. Entonces, teniendo que, digamos, para bueno, lo que les dije, ¿no? Todo esto interviene en el proceso de acomodación. Esto es un cristalino relajado, seguramente está viendo a distancia. Para ver de cerca, lo que hace es disminuir su diámetro ecuatorial, aumentando su diámetro anteroposterior, más que todo a expensas de la cara anterior, que acomoda mucho más, ¿no? Para poder ver los objetos de cerca. Mientras más cerca, obviamente tiene que tener mayor poder de acomodación. En teoría te dice que un recién nacido tiene un alto poder dióptrico de acomodación. Te dice que tiene más o menos 18 dioptrías de poder de acomodación. Entonces, seguramente los bebecitos pueden ver bien aquí. Pero este poder de acomodación, nuestro punto de acomodación con el paso de los años se va alejando. Y en teoría, en un paciente de metro, que un paciente de metro es aquel que ve bien a distancia, ya no puede ver bien de cerca. Entonces, como que tienen que alejar las cosas para poderlas ver mejor. Por eso han debido ver, digamos, sus papás, sus abuelitos necesitan dos lentes, uno para lejos y otro para cerca. Antes de los 40 años, en teoría, solo se necesitaría un solo lentecito que te sirve para lejos y para cerca. Entonces, lo que les decía, cuando no hay acomodación, el músculo ciliar está relajado, la tensión zónular está aumentada y, por lo tanto, la forma del cristalino es más aplanada. ¿Ven? El diámetro del cristalino está aumentado, el grosor axial disminuido, la curvatura anterior disminuida.
Entonces, los cambios máximos que se da, digamos, para poder acomodar de cerca, se dan, digamos, en el músculo ciliar, que se contrae, disminuyendo la tensión celular, y el cristalino, lo que se abomba, ¿no? Es más esférico. Pero ya les he dicho, es más extensa la curvatura anterior del cristalino, no tanto la curvatura posterior, más que toda la curvatura anterior. El diámetro, cuanto ya disminuye, su diámetro anterior posterior va a aumentar para poder acomodar de cerca. ¿Vale? ¿Qué ocurre con lo que les decía? Con el paso de los años, que habíamos dicho que el núcleo del adulto, por la posición de sus capas, que es como capas de cebolla, va haciendo que el cristalino vaya engordando, engrosando. Entonces ya no va a tener tanto poder de acomodar porque ya no va a ser tan flexible para poder acomodar de cerca. Entonces, en teoría, a partir de los 40 años empieza la presbicia, que es la dificultad de poder ver de cerca, porque disminuye tu capacidad de acomodación. ¿Ok? Entonces, en ese paciente hemétrope, a partir de los 40 años, en teoría, tendría que más o menos empezar la presbicia. Que es la dificultad, básicamente, de ver las letras chiquitas, las cosas pequeñas de cerca. Entonces el paciente te dirá, no veo el celular, tengo que agrandar la imagen, ya me duele la cabeza porque estás haciendo un cierto esfuerzo para poder acomodar, para poder ver eso que me está viendo, o tengo que alejar las cosas para poderlas ver mejor. Y bueno, básicamente eso traduce la sintomatología, digamos, del paciente que tiene la presbicia, digamos, ¿no? Tiene que alejar las cosas para poderlas ver mejor, va a tener dolor de cabeza, cefalea, generalmente frontal, porque los músculos tratan de acomodar, entonces es como si estuviera haciendo esfuerzo, entonces va a cefalea, dificultad de visión cerca, todo lo que presenta, digamos, este paciente, digamos, cuando está empezando el problema, y mucho más, digamos, cuando a mayor edad, el cristalino va a sufrir mayor la posición de sus capas, y por lo tanto va aumentando la dificultad con el paso del tiempo. En teoría, más o menos esto que se estabiliza a los 80, 85 años, pero bueno, básicamente el tratamiento es que necesita un lente para lectura. Si necesita un lente para lejos, también va a necesitar un lente para lectura. Se van a necesitar dos lentes. Actualmente hay la opción de lentes progresivos, bifocales, o que utilice dos lentes. Los lentes bifocales son esos lentes a nivel que tienen una división. Por la parte superior ves para lejos, por la parte inferior va cerca. O hay los progresivos o multifocales que se en degradé. Igual, por la parte superior ves para lejos, por la intermedia, por la parte media más o menos ves para la computadora, que no es ni cerca ni lejos la computadora porque está a unos 50 centímetros. Y por la parte inferior ves para cerca, que es en teoría 33 centímetros. ¿Vale? Hay lentes de contacto o también hay opciones quirúrgicas para poder compensar este tipo de problemas. Pero estamos hablando de un paciente hemétrope. El paciente hemétrope es aquel que ve una distancia de 5 o 6 metros, 20-20, que es el otro tipo más chiquitito de eso, que ya lo veo tal vez, tal vez van a ir viendo en las prácticas, en las cartillas, ¿no? En las cartillas de Snellen, ahí van desde 20-200 hasta 20-20, que sería la visión ideal del 100%. Entonces un hemétrope es aquel que sin lente, sin hacer esfuerzo, llega a ver el 20-20, ¿vale? Pero puede haber, acá la mayor parte en el altiplano son miopes astigmatas, ¿vale? Entonces un miope es aquel que te ve bien de cerca, pero te ve borroso de lejos. Los miopes, su problema se compensa con lentes esféricos negativos. La presbicia se compensa con lentes esféricos positivos. Entonces los miopes llegan mucho más tarde a la presbicia. Si bien a los 40 años la compensación para hacer, tenemos de más 1,50, si pacientes miope de menos 1 o menos 1,50, a sus 40 años todavía va a seguir viendo bien de cerca. Es más, sin gente, a veces veo bien de cerca. Entonces, y va a tener todavía unos muy buenos años hasta recién llegar a la presbicia. Lo contrario a los pacientes que viven en el oriente, los cambas, que la mayor parte son hipermétropes. Por lo tanto, ellos pueden llegar mucho más temprano incluso a la presbicia, incluso antes de los 40 años. Porque el problema de hipermetropía, que es contrario a la miopía, se compensa con lentes esféricos positivos. Y si esto se compensa con esféricos positivos, se suman. Entonces va a llegar probablemente a una presbicia prematura. ¿Vale? Entonces,
La presbicia es la dificultad de ver de cerca porque disminuye nuestra capacidad de acomodación. No es que tu agudeza visual disminuya, porque tu visión de lejos no se va a ver afectada por este problema. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la presbicia. Puede haber anomalías de la posición del cristalino. Que el cristalino ya no esté centradito, sino tal vez esté desviado. Ya no está en el área focal, sino está descentrado. Esto puede ocurrir. Recordemos que el cristalino tiene un sistema de sujeción. Su sistema de sujeción se llama ¿cómo se llama? El sistema de sujeción del cristalino. La zónula de zinc, que básicamente son ligamentos. Van a haber ligamentos que van a la cara anterior, ligamentos que van a la cara posterior, ligamentos circunferenciales, y ahí vamos a tener el canal de Hanover, el canal de Petit, ¿no? Pero son ligamentos. Entonces también pueden verse afectados por patologías que afecten los ligamentos, donde existe hiperlaxitud ligamentaria. ¿Qué patologías tienen hiperlaxitud ligamentaria? El Ehlers-Danlos, Weber-Marchesani, Marfan, homocisteinuria, Stickler. Entonces son patologías en las cuales los ligamentos son laxos. Entonces lo van a ver, digamos, lo han visto en traumatología seguramente, en las luxaciones a repetición, lo van a ver tal vez en ginecobstetricia, en abortos a repetición, porque el cuello uterino, como es ligamento, no contiene el producto y se le sale. Entonces ahí les tienen que hacer cerclaje para que no se salgan. En cardiomegalia, aracnodactilias, digamos que van acompañados de otros síndromes, ¿verdad? Como Marfan, por decir, tienen dedos largos, aracnodactilia, problemas cardíacos. Entonces, como esto es, como los ligamentos como que sostienen la zona también, son ligamentos, como son más laxos, a veces se descentran, ¿no? Entonces, el paciente que va a tener, digamos, este problema, pero va a tener su zónula intacta, va a tener dos cosas. Uno, diplopia monocular, se llama, ves doble con un ojo. Normalmente les digo a los que tienen lentes, cierren un ojito, bajen su lente y vean como que viendo a través del lente y por encima del lente al mismo tiempo, van a ver doble imagen. Su lente va bajando hasta ver por encima y a través del lente. Entonces, ahí con un ojito van a ver doble imagen. Esa es una diplopia monocular. ¿Vale? Entonces vamos a tener diplopia monocular y también como el ligamento es laxo, el cristalino está como que medio flojo, si le hace mirar al paciente arriba, abajo y de frente, va a quedar como que temblando el cristalino, porque el ligamento es laxo. Ese movimiento de temblor del cristalino se llama facodonesis. ¿Vale? Entonces estos pacientes con hiperlaxitud ligamentaria van a tener muchas veces diplopia monocular y facodonesis. Pero en los pacientes que también reciben un trauma, un golpe, rompe parte de la zónula, igual se va a descentrar. Va a tener facodonesis, va a tener diplopia monocular, pero adicionalmente, como el vítreo que está por detrás del cristalino, al haber una ruptura, digamos, del ligamento, va a poder tocar una estructura que está por delante del cristalino, que es el iris. Y el vítreo es como una gelatina. De la misma manera, si les miras hacia arriba al paciente, hacia abajo, y lo haces mirar de frente, ya el iris que está pegado, digamos, ya el vítreo va a ir a pegarse al iris, igual le va a dar ese movimiento de temblor. Ese movimiento de temblor se va a llamar iridodonesis. Entonces la triada, después de un trauma ocular, de una ruptura parcial de la zónula, te va a dar una subluxación de cristalino. Entonces la triada es facodonesis, iridodonesis y diplopia monocular. ¿Vale? Entonces, puede ocurrir, digamos, obviamente ahí ya tenemos una catarata más traumático, lo más probable, pues descentración del cristalino, tal vez ahí igual de la misma manera está el cristalino descentrado. Y de la misma manera está descentrado. Lo que se puede hacer es, si digamos se está opacando, bueno, lo sacas del cristalino, ¿no? Una falta de multiplicación. Y para centrarlo, yo tenía, pero hay los anillos de tensión capsular. A la envoltura del cristalino, que es el saco, que es la cápsula, le colocas algo así como, es como un anillito. Lo vas colocando alrededor de todo el borde
capsular te ayuda para centrar, para que la tensión esté distribuida en toda la cápsula y puede estar más centradito. Obviamente, si es sido traumático y hay catarata, como vamos a ver más adelante, la catarata, el tratamiento es retirar el cristalino y colocar un lente intraocular, que puede ser una extracción extracapsular o una facoemulsificación. Actualmente hacemos más facoemulsificación. Entonces, el tratamiento es quirúrgico. Ya cuando se rompe toda la zónula, el cristalino puede irse hacia atrás, a cámara posterior, sería el vitrio, ¿no? El vitrio se cae en el, o puede usarse también a cámara anterior. O alguna vez yo he visto que se rompe, digamos, la esclera y se va a ocupar debajo de lo que es la conjuntiva. Entonces se sale de su lugar. Entonces, es muy importante la cápsula porque el cristalino es como un santuario inmunológico, pues. Las proteínas que están dentro del cristalino no son conocidas por el organismo, tu sistema inmune no lo conoce. Entonces se rasga la cápsula, ahí puede que, digamos, ahí reconoce tus defensas, estas proteínas no las conozco y las ataca y provoca inflamación. Ahora, si digamos se rompe toda la zona, pues no se rasgó el cristalino, puede estar ahí. No pasa nada, pero obviamente, digamos, tiene 18 dioptrías de poder, entonces vas a ver muy borroso. Entonces, ahí está el usado a cámara anterior, ahí está el usado a cámara vita, ahí pueden subir los vasos retinianos. Lo que se hace es sacar el cristalino. Si se cae a cámara posterior, tienes que hacer una vitrectomía, que es entrar por vía pars plana, a través de dos puertos, uno que vas a meter el endoiluminador y el otro el facoemulsificador. El vitrectomo, que se lo va comiendo. Es como se va destrozando, va aspirando, se lo va comiendo el cristalino. Bueno, el vitrio primero, porque tienes que llegar hasta el cristalino y luego te comes el cristalino, lo sacas, o si se va a cámara anterior, pues hacer una incisión, sacas el cristalino, o de la misma manera, pues deshacer a través de ultrasonido con un facoemulsificador. Y obviamente para suplir el poder de ese lente, tienes que colocarle otro lente. Como ya no hay que lo sujete, porque la cápsula también se ha roto, se ha salido, se pueden colocar estos lentecitos que se llaman lentes Artisan. Esto se coloca en cámara anterior. Aquí tiene el poder dióptrico, en la parte central. Si tiene como unos cangrejitos que vas a hacerlo morder al iris para sujetarse. ¿Vale? Entonces, ahí te vas a sujetar, los puedes responder, pero estás tapando el lugar por donde tiene que pasar el flujo de lo que es el humor acuoso. El humor acuoso se produce en los procesos ciliares, baña la cámara posterior y tiene que pasar a través de la pupila para bañar la cámara anterior y absorber sus dos vías, la convencional y la no convencional, la malla trabecular o la vía escleral. Entonces, si le estás tapando ese huequito por donde tiene que pasar el humor acuoso, tienes que hacerlo otro huequito. Entonces haces una iridectomía o una iridotomía, si lo puedes complicar, iridotomía, si lo haces con una iridectomía, para que el humor acuoso tenga por dónde pasar y que siga su flujo normal. Porque si no, si le colocas esto nomás y no haces nada más, te va a dar un glaucoma por bloqueo pupilar. Entonces colocas lentecitos en cámara anterior, que son los lentes Artisan, para suplir el poder del lente que les. ¿Vale? Anomalías de transparencia, lo que ya hemos visto, ¿no? ¿Cómo se llama la opacificación del cristalino? Se llama catarata. ¿Ya? Mucha gente tal vez te va a decir, no, tengo catarata, pero lo que en realidad tienen muchas veces es terigio. Eso no es catarata. ¿Ya? Eso es un terigio. Un terigio es una proliferación fibrovascular de la conjuntiva, que obviamente puede llegar a tapar visión, pero esto es de superficie. En cambio, lo que es un problema interno, la opacificación de lo que es el cristalino. Entonces, la opacificación del cristalino lo vamos a denominar catarata. Y cuando empieza el problema, cuando empieza a opacarse el cristalino, el paciente puede sentir como un fenómeno de encandilamiento, que es conocido como glare. Porque la luz, a través del paso de esa opacificación, como que
se enlentece el paso de la luz y por el otro lado, que está pasando normal, algo así como que se descompone la luz y lo encandila al paciente, le molesta. Si va avanzando, el paciente te va a decir, estoy viendo, me ha bajado la visión, te va a decir, no, estoy viendo como si estuviera viendo a través de nubes, como si estuviera viendo a través de una nieblina, como si estuviera viendo a través de un vidrio sucio, como si estuviera viendo a través, está empañado, así como si estuviera empañando la visión, te refiere el paciente. Y de ahí obviamente si va avanzando poco a poco más, se va a ir opacando completamente y te llega a tapar completamente la visión. Es una catarata total, digamos, ¿no? Entonces inicialmente, digamos, lo que estabas viendo bien, empiezas a ver medio borrosa, cada vez más oscuro, como que va disminuyendo tu visión. Eso es lo que les digo, que no va a encandilamiento, el cler, porque digamos un lugar puede estar opaco y los otros no, entonces como que sufre un proceso de difracción de luz y se ve medio borroso. Las cataratas pueden darse a cualquier edad. Puede nacer un bebé con catarata. Hay diferentes tipos de catarata congénita. Hay nucleares, hay pulvurulentas, hay totales. Bueno, en este caso es una nuclear, porque como podrán ver es en la parte central. De la misma manera, una catarata nuclear. El núcleo está. Pueden ser nucleares, corticales, subcapsulares posteriores, hay las metabólicas, hay en los recentes las cataratas en las suturas, pueden ser en la anterior o en la posterior. También las cataratas pueden ser metabólicas. Como ocurre, lo más frecuente es la diabetes, que cada vez se torna más frecuente, ¿no? Por nuestros hábitos de vida, más sedentarismo, la comida no paramos en la casa, comida en la casa, entonces no hacemos ejercicio porque tenemos que estudiar para todas las materias que tenemos. Entonces, poco a poco por esta vida que estamos llevando, más sedentarismo, entonces tienes más tendencia a problemas de dislipidemias, diabetes y otros, ¿no? Síndrome metabólico, ¿no? Pero, ¿qué ocurre, digamos? O sea, en la diabetes lo que sucede es que, digamos, normalmente tenemos que utilizar la glucosa para la glucólisis y nos da energía, ¿no? Pero cuando hay exceso de glucosa, se activan otras vías, como es la vía de las pentosas fosfato. Y en la vía de las pentosas fosfato, como su último desecho, podríamos decirlo, es el sorbitol. El sorbitol es un agente osmóticamente activo. Entonces, cuando tu glicemia está muy alta, empieza a activarse esto y dentro del cristalino, este agente osmóticamente activo el sorbitol hace que jale agua dentro del cristalino y el cristalino se hincha. Entonces, lo primero que te van a referir tus pacientes es que estaba viendo bien con mi lentecito, pero ha cambiado, mírame otro lente. O te va, doctor, no estoy viendo bien, o sea, mi visión ha empeorado. Pues que obviamente al hinchar el cristalino, cambia su poder. Entonces, baja su glicemia, otra vez se deshincha y otra vez cambia su poder. Entonces, capaz le midas lentes cuando está hinchado y ya cuando le midas no, va a venir a la semana y entonces, doctor, el lente que me ha medido no sirve. ¿Por qué? Porque ha cambiado nuevamente su poder. Entonces, en esos pacientes que, digamos, tienen diabetes, primero tienes que hacer un controlcito de glicemia y hemoglobina glicosilada, porque estos pacientes que tienen diabetes de varios años ya son conocedores de su enfermedad, ¿no? Entonces, cuando tienen que ir a su policlínico, todo eso, ahí toman sus pastillitas, no comen sus chocolatitos, no comen su helado, no comen... y al día siguiente la glicemia normal, sí, está perfecto, excelente, ¿no? Pero los otros días le meten de todo y solo cuando van a tener que ir al día siguiente su control saben que tienen que cuidarse, ¿no? Pero ahí, digamos, si le haces una hemoglobina glicosilada, la hemoglobina glicosilada te va a dar un parámetro de cuánto tiempo. 3 meses. De 3 a 4 meses. ¿Por qué? Porque es el tiempo que viven los glóbulos rojos. Es la hemoglobina que se pega a los eritrocitos, ¿no? Entonces, si haces, digamos, un cruce de variables, vas a ver si tu paciente realmente se está mintiendo a él porque el daño no te está haciendo a ti, pero ya tienes que decidirlo. O sea, bueno, mire, esto está ocurriendo. Su glicemia es normal, pero su hemoglobina por los cielos, digamos. Entonces, porque al final el que se miente es el paciente, ¿no? Porque quien se va, poco a poco le van a ir amputando los dedos, qué sé yo, porque afecta a toda la microvasculatura, va a tener problemas renales, va a tener problemas de todo el organismo, porque la microvasculatura se va dañando, es el paciente. Tienes que hacerle entrar en conciencia porque tú eres su médico. Pero bueno, esto ocurre, digamos,
poco a poco se hincha, se deshincha, y tanto hincharse, deshincharse, las proteínas que tenían que estar bien alineaditas van perdiendo ese orden y se va opacando. ¿Vale? Entonces, las cataratas metabólicas. Al principio detectar las metabólicas es un poquito más difícil como médico general, porque generalmente son subcapsulares posteriores. Como están en la parte posterior del cristalino, no se nota tan fácilmente a simple vista. Tienes que verlo bajo lámpara de individuo. Que evidentemente así va avanzando, se hace una catarata total, que obviamente ahí cualquiera le va a ver con su linterna, van a ver leucocoria. Entonces, fácil de diagnosticar, o sea, ya cuando ya está total, ¿no? Esta, digamos, es una catarata congénita. ¿Dónde se ubicaría? Suturas. Ya, es en sutura. Entonces, ¿en qué núcleo? En el núcleo fetal, en la parte posterior, ¿no es? Porque es una sutura en Y invertida. ¿Ok? Ya. Entonces, ya les dije, digamos, ¿no? Traumática, digamos. Basta que se rasgue un poquito la cápsula, le va a entrar líquido. Y eso va a hacer que igual se dematice, se llena de líquido y va a perder su transparencia. Puede que no en ese momento, digamos, de trauma, pero en unas semanas se va a opacar completamente. Las cataratas seniles es por el paso, como su nombre lo dice, es por el paso de los años. No a todas las personas, o sea, no es como que todos vamos a ver más de lo mismo, ¿no? Pero con el paso de los años en algunos pacientes puede venir este tipo de problemas que son las cataratas seniles. Cuando a veces dejas pasar mucho tiempo las cataratas, son cataratas totales, ¿cierto? Todo córtico nuclear más 4, etc. Pero a veces la corteza sufre un proceso de licuefacción, se hace como leche, y el núcleo se cae. Y después la cápsula se arruga. Este tipo de cataratas son morganianas. Es importante porque nosotros para retirar también tenemos que abrir la cápsula anterior y ahí a veces lo abres y si son de este tipo de cataratas, a veces la cápsula está débil y se rasga, se va hasta atrás y se puede caer el núcleo atrás. Y ahí se complica, porque tienes que hacer vitrectomía y ya hay que recurrir a la retina más porque se va a caer a la parte posterior. Entonces en este tipo de cataratas morganianas hay que tener mucho cuidado. Ahí tenemos una catarata nuclear. Las corticales son como viendo como rayos de bicicleta, como un stick, y parten de la parte de afuera hacia adentro. Esas son corticales. Totales. Morganiano. Pero básicamente es una pacificación, te está tapando la visión. Lo que hacemos nosotros es primero solicitarles ecografía. Como él no está mirando hacia afuera, nosotros tampoco sabemos cómo está hacia adentro. Si adentro hay por ahí desprendimiento de retina, la retina ahí está toda deshecha, y aparte tiene un PL negativo, es muy importante, ¿no? Ya no lo operamos porque no vas a recuperar visión. El PL negativo básicamente se dice, no, ya no lo operas, no lo operas. El PL negativo solo se da cuando hay un daño extenso de retina o un daño del nervio óptico, que eso todavía no tenemos soluciones. Entonces, puede que lo operes la catarata, lo dejas ya sin ese punto blanquito en el área pupilar, pero no va a recuperar visión. Si el paciente, por más que digamos cualquiera de los medios que tienen que estar transparentes no estén transparentes, y el paciente pues, va a seguir percibiendo la luz. El PL positivo es muy importante, porque si sigue percibiendo la luz, puedes recuperar todos los medios transparentes. ¿A qué me refiero? Digamos, si la córnea está opaca, digamos, tiene un leucoma corneal gigante, qué sé yo, puedes retirar la córnea y colocar otra córnea. Si el humor acuoso, que se va a abrir un sangrado, un ifema, lo lavas la cámara anterior, aspiras todo el sangrado, lo lavas, recupera la transparencia. El cristalino lo retiras, recupera la transparencia. El vitrio igual, digamos, por decir que hay un hemovitrio, hay algo que está alterando la transparencia, te haces una vitrectomía, lo haces intercambio por gas y luego por aceite de silicón, recuperas la transparencia, recuperas la visión. Pero sí, por más que cierren los ojos, tú captas si hay o no hay luz. O sea, por más que tus párpados no estás viendo nada, pero ahí captas si hay o no hay luz. El problema es cuando no captas ya la luz, ahí sí hay un problema
mucho más serio, tal vez un desplazamiento de retina, daño del centro de retina, un problema en nervio óptico, se ha dañado, una atrofia, un glaucoma, qué sé yo, eso no va a recuperar de momento. Porque como siempre les digo, como ya estamos más cerca, digamos, de clonación, digamos, de terapias génicas y otros, tal vez ustedes ya descubran la solución para que los nervios vuelvan a reactivarse y ya regeneramos el nervio óptico, listo, regeneramos retina, ok, excelente, entonces ahí ya vamos a poder operar, ¿vale? Vamos a poder hacer la cirugía de catarata que corresponde, todo eso, ¿no? Entonces el tratamiento de catarata no tienes que referir a un tercer nivel, digamos, ¿no? Donde tenemos todos los medios para operar. Básicamente, lo que antes hacíamos, les voy a explicar. Antes hacíamos lo que es la extracapsular. Ahora hacemos lo que es la fagocitomización y más adelante pues, vamos a utilizar láser para operar. Básicamente, desarrollamos una herida para que salga todo el cristalino. Entonces, una extracapsular. Haces una capsulotomía, luxabas el núcleo hacia adelante, a través de esa incisión grande, por ahí sacabas el cristalino, introducías otro lente, lo acomodabas en el saco y hacías un lado de conector todo necesario y cortabas puntos de sutura. Esa era una extracapsular. Actualmente hacemos lo que se llama facoemulsificación. Se hace una incisión de 2.3 milímetros y se hacen unos huequitos con unas cuchilletas de 15 grados para ir metiendo instrumentos. Y a través de ese puerto de 2.5 milímetros, 2.3, 2.5 y 2.8. Dependiendo del facoemulsificador que tengas, ingresas, igual haces la capsulotomía, o sea, la cara anterior del cristalino, la cápsula lo abres con un redondito, esa es la circular continua, y ahí introducimos este aparato que a través de ultrasonido lo deshace el núcleo y lo va aspirando. Y va aspirando todo el núcleo y corteza, solo dejas la cápsula. Y en esa cápsula vas a introducir el lente intraocular. Los lentes intraoculares antes eran rígidos. Bueno, ahí estamos terminando, digamos, por decirte, poniendo lo que es la corteza. Y a través de esa misma incisión, con un inyector, introduces el lente intraocular que es plegable. Entonces ahí lo inyectas y ahí adentro se va a abrir y lo acomodas en lo que es la cápsula. Lo que les decía, estás abierto la cara anterior del cristalino de la cápsula. Y bueno, lo has cortado el contenido, pero dejas todavía en la cápsula. Es donde vas a colocar el lentecito y ahí el lente se va a acomodar. Previo, digamos, a la cirugía, dentro de parte de lo que tenemos que hacer es ecografía, ya les dije, cálculo del lente intraocular. ¿Qué número de lente le vas a colocar para suplir todo el poder dióptrico que necesita? Le haces laboratorios y cardiológico. Pero generalmente la cirugía la hacemos ya con el paciente despierto, o sea, la anestesia es local. Cada vez los riesgos son menores porque antes era anestesia general, haces dormir al paciente, el riesgo, tienes que disponibilidad de tiempo de la anestesia, ya no. Ahora cada vez solo le inyectas detrás del ojito, se adormece, no siente, luego el paciente está despierto en la cirugía y procedes a la cirugía. Entonces los implantes del lío son plegables, se lo acomoda en la cápsula. Actualmente hay otras cirugías que ya se están practicando a nivel mundial, se están realizando con láser. El láser hace la capsulotomía, le hace un redondito perfecto y lo divide el núcleo así, como si lo deshace. Y solo hay que aspirar. Obviamente, digamos, mucho mejor porque va a ser una cirugía con mayor precisión. Pero digamos, ahorita una cirugía de catarata está alrededor de los 10.000 bolivianos con facoemulsificación. Solo utilizar el láser más o menos te sube al doble. Entonces, todavía es muy costoso. Solo es lo mismo, básicamente, digamos, ¿no? Todos los pasos que haces manual te lo haría el láser hasta el momento que tienes que aspirar y colocar el pie. Porque, digamos, tú haces el cortecito en cobre, que eso lo haría el láser, mientras haces la capsulotomía, que eso igual lo hace el láser, lo deshace el núcleo, que por parte igual lo deshace, y posteriormente solo se lo aspira y se coloca el lente. Entonces estos tres pasos, digamos, lo haría el láser, que es un femtosegundo. Lo hace con mayor precisión, pero mucho más costoso. Esos son los costos, ¿no?
todavía en un país como el nuestro, digamos, el tercer mundo todavía es difícil. Pero se puede, pero no solo es el efecto segundo vale con $1.000.000, entonces. Igual, para que digamos, si quisiéramos saber, es muy caro. Y bueno, como toda cirugía, pues, puede haber complicaciones. Desde que se rompa la cápsula, el núcleo se queda atrás, desde la vitrectomía, puede haber glaucoma, puede ocurrir que en la cirugía se desprenda la retina, puede infectarse. Antes se operaba los dos ojos a la par, listo, reciben los dos ojos. Hasta que en otros hospitales ha habido, digamos, contaminación. Imagínate los dos ojos con endoftalmitis, a veces perdían la visión por una endoftalmitis, pues ahora se opera uno, recupera bien y después el otro. ¿Vale? Imagínate los dos ojos, te quedaste ciego, digamos, ¿no? Por una complicación, por una contaminación en quirófano, por decirte, ¿no? Entonces, ahora se opera un ojo, después el otro ojo. Más que todo por eso. Pues se podría operar los dos a la vez, no hay mucho problema, pero hay mayor riesgo, ¿no? De que se haya contaminado y pierdes los dos. Otra de las complicaciones frecuentes es que la envoltura del cristalino a veces también se opaca. Entonces, ahí digamos, lo que hace la catarata y sacamos un lentecito y esta partecita se opaca. La cápsula posterior se opaca, no has dejado todavía. Entonces, el paciente nota nuevamente que se está un poquito empañando la visión. Ahí lo que hacemos es con láser abrir un huequito. Eso se llama capsulotomía posterior. Eso se hace con un láser que se llama jack láser. ¿Vale? Ahí está. Se ha opacado la cápsula posterior. Ahí está el lentecito todo bonito, pero se ha opacado la cápsula posterior y hace un hueco con disparos de láser. Ya no tienes que abrir el ojo, los láseres son bastante nobles y llegan a atacar en el punto exacto donde necesitamos aplicarlos. ¿Vale? Ahí está lo que les dije, capsulotomía posterior es un aparatito como la lámpara de ventidura donde le se pone el ventoncito, choca la frente, no se mueve y disparas, lo va abriendo huequitos en el lugar exacto donde tú quieres. Esto es lo que se ve, ¿no? Nosotros tenemos como dos puntitos, entonces lo que tú tienes que hacer es unir esos dos puntitos y ahí va a estar el láser. Solo es adelantar lo que se ve y lo que te es divertido. Es como los juegos de Atari, ¿no? Las infecciones, los desprendimientos de retina, glaucoma son complicaciones que puede ocurrir en todo tipo de cirugía. Toda cirugía tiene complicaciones. Básicamente hay un dicho, ¿no? El que lava vasos rompe vasos. O sea, si tú no tienes complicaciones es porque no operas. Si te dicen, no, yo nunca he tenido complicaciones, sí, tú tienes una cirugía. Pero bueno, así es. Bueno, gracias por su atención. ¿Alguna pregunta que tengan?